invitado, Facundo Manes, el doctor, neurocientífico. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, Franco, por la invitación. Gracias por venir. Un placer estar con vos, Sergio, Maru. ¿Qué frase está hoy en Clarín de... O sea, querés ser presidente de la Nación, candidato a presidente de la Nación? Yo creo que hablar de candidaturas ahora es una irresponsabilidad. Estamos frente a un proceso de descomposición social, el avance del narco, la inseguridad, la inflación, la gente no llega a fin de mes. Lo que estamos haciendo es recorriendo la Argentina y tratando de interpretar este fin de ciclo. Para mí hay un fin de ciclo, que lo charlaba con Sergio antes. Era mi opinión, no es que Sergio coincidía conmigo, fue o no. Pero yo creo que hay un fin de ciclo como pasó con las dictaduras en los 80, que las Malvinas, la tragedia de Malvinas aceleró el proceso de fractura entre la sociedad y las dictaduras militares. Yo creo que ahora hay un sistema que la sociedad sentía que no le estaba dando prosperidad, justicia, futuro para los chicos, y la pandemia ha acelerado la fractura de la sociedad. Eso es peligroso. No creo en la antipolítica, creo en la política, por eso... ¿Vos crees que la pandemia aceleró Sí. el enojo de la gente con la política? No lo creo yo. Si uno ve la historia de la humanidad, uno ve que las pandemias siempre cambian la mentalidad de la época. Y entonces ahí veo una oportunidad para cambiar, porque yo creo que sin la pandemia la Argentina hubiese seguido en este proceso decadente por años, y la pandemia, más allá de todo el dolor, nos da una oportunidad de cambiar. Yo creo que podemos salir peores, podemos tener más pobreza, más desigualdad, o podemos encaminarnos a un pacto de gobernabilidad en el futuro, a un futuro que la Argentina nunca exploró, una experiencia que no exploró, que es encaminarnos al desarrollo. Acá hubo veranitos económicos, pero no hubo un plan de desarrollo de la Argentina, un plan estratégico de país. Y bueno, creo que la sociedad va a decidir, creo que el año que viene va a haber una expresión de todo esto, se va a elegir lo nuevo frente a lo viejo, y lo mío no es personal, es un proyecto colectivo, no estoy trabajando para mí, yo creo que puede ser cualquiera candidato, lo que sí creo que hay que hacer un movimiento colectivo de abajo para arriba, no de arriba para abajo, no desde las cúpulas para abajo. Facundo, cuando hablas de fin de ciclo, digo, para ver si, para entender, hablas de fin de ciclo que de un sistema político, Sí. de una forma de hacer política, de un fin de ciclo para algún conjunto de dirigencia política. Sí, yo creo que desde las democracias hasta acá, la dirigencia no ha podido darnos prosperidad, desarrollo, todas las variables, educación, economía, pobreza. Ese sistema que excede a la política se ha fracturado en su relación con la sociedad. Eso es lo que vemos. Digo, para entender, porque ese fin de ciclo, ¿lo alcanzaría Macri también? Digo, ¿Macri sería parte de ese fin de ciclo? Mirá, yo creo que la Argentina, del futuro tenemos que ser la mayor parte posible. Lo que tenemos que hacer es un acuerdo programático de país, porque las alianzas hasta ahora se han hecho para ganarle a alguien. Vos fíjate que, ustedes me pueden corregir, o Sergio me puede corregir, pero en el 2015 se hizo una alianza básicamente para ganarle al kirchnerismo, anti-kirchnerismo. Y en la última elección presidencial se hizo una alianza al revés, básicamente una alianza para ganarle a Macri. Yo creo que eso no va más. O sea, encontrarnos en una coalición para ganar no alcanza, porque ya se hizo y no se transforma la Argentina. Pero acá Granata habló de amontonados para el cambio, ¿no? Yo creo que hay que hacer un pacto, un acuerdo programático, discutir qué país queremos. Yo creo que Argentina tiene una gran potencialidad. Quiero ser optimista, más allá del dolor y el sufrimiento de la gente. Tiene un bono demográfico por 10, 15 años, tenemos más jóvenes que ancianos. Eso es muy importante para una economía. Europa no lo tiene. Tenemos todavía una mentalidad de clase media, de gente que quiere prosperar, aunque mucha gente esté viendo la pobreza desde el punto de vista económico, la mentalidad es de clase media. Esto no pasa en otros países de Latinoamérica, donde quizás muchas de estas personas clasifican como clase media económica. Tenemos energía, el mundo requiere energía, tenemos alimentos, tenemos industria de software. Argentina tiene potencial, pero no tiene instituciones. No tiene... Este fin de semana Vargas Llosa decía en la Feria del Libro que él se acordaba cuando era chiquito en Lima, que soñaban con Buenos Aires, soñaban con lo que era Argentina, no soñaban con París o con Europa, soñaban con poder viajar a Buenos Aires y conocer cómo era el mundo acá, cómo era estudiar, por ejemplo, las universidades argentinas. Vos estás hablando de eso, pero para el futuro. Para el futuro, para ¿no? volver. Porque hoy no está nada de eso que ellos soñaban hace 50 años, ¿no? Bueno, Sergio me puede corregir, pero no creo que haya muchos países en el mundo que hayan involucionado sin guerra, o civil o externa. Sí. En el 75, 5% de pobres, hoy la mitad de pobres. Económicamente, yo tengo 53 años, 22 lo viví en contracción económica.
Antes de la pandemia el ingreso per cápita argentino era un poco mayor al del 74, 50 años perdidos económicamente. Hace unas décadas Argentina estaba primero en calidad educativa en América Latina, hoy estamos en el fondo de la tabla y miramos con envidia a los vecinos. O sea, hay pocos países que involucionan. Por eso la sociedad quiere un cambio de rumbo y yo creo que no se puede prometer más cosas personales. Llego yo y va a cambiar todo. Esto no lo cambia, en mi opinión, ninguna persona, ningún partido, ninguna coalición. Como pasó con la democracia, tiene que ser millones de voces que quieren un nuevo paradigma, con liderazgos que lleven a ese paradigma. Y hoy creo que es la modernidad el paradigma, el progreso, pero también las instituciones y la ley. Facundo, acá la ley es una sugerencia. Vos te referiste antes a que las pandemias cambiaban los climas de época. Sí. La última pandemia, la gripe española, derivó en el fortalecimiento de la democracia en algunos países y en el surgimiento de los totalitarismos en otros. Exactamente. ¿Cómo ves ese proceso ahora? Bueno, es muy importante el punto porque la pandemia genera miedo y el miedo es un mecanismo de coerción social. Entonces, en los lugares donde no hay instituciones fuertes, Argentina, uno de los problemas de Argentina es la falta de instituciones fuertes, independientemente de la justicia independiente del poder político. Entonces, en lugares como la Argentina o en otros lugares donde puede haber autocracia, el peligro es mayor. La diferencia es que en los países con instituciones fuertes pueden resistir al miedo, pero muchos líderes, estamos viendo en muchas partes del mundo, juegan con el miedo, porque el miedo agacha a la gente, frena a la gente, entonces depende de las instituciones de los países. Y justamente uno de los problemas argentinos es las instituciones. Acá las instituciones son débiles, son poco transparentes, la gente no cree en las instituciones. Vos fíjate la diferencia entre Dominicana y Haití, que es una misma isla, con los mismos recursos naturales. No te digo que Dominicana sea un país desarrollado, pero es mejor que Haití por las instituciones. Lo mismo Costa Rica versus Nicaragua o Uruguay versus Argentina. Yo creo que en los lugares donde no hay instituciones fuertes puede estar en peligro los sistemas democráticos. Por eso es un momento para comprometernos todos. ¿Qué pasa en ese contexto con un fenómeno como el de Milei? Que también casualmente es post-pandemia. Mira, yo creo que interpreta el enojo, pero no es con violencia, no es con agresión, no es como humillar al otro, es con reconstruir la esperanza. El desafío de los líderes en Argentina, que hay muchos, por suerte, en la Argentina debemos tener más candidatos a presidente per cápita que todo el mundo quiere ser presidente acá. Sí. El mayor desafío para mí es lo opuesto a la bronca, al odio, al enojo. O sea, lo opuesto a lo que él propone. Para mí el mayor desafío es construir la resignación y la frustración en esperanza. Hoy la sociedad argentina está resignada, deprimida, frustrada. Y el enorme desafío que tenemos es tratar de contribuir para que ese enojo, esa bronca, esa frustración sea esperanza. Y tenemos posibilidades para hacerlo. Por eso hay que recorrer la Argentina y por eso esto que estamos planteando es de abajo para arriba. ¿Cuántos libros escribiste sobre el cerebro? Varios. Tengo dos puntos. Uno, técnicos para mi especialidad, para científicos, en la literatura internacional y otros para el público en general. Porque cuando yo llegué a la Argentina en el 2001, yo me había especializado en la ciencia de la mente. Y acá no estaba muy desarrollado. Había algunos grupos, pero tuve que explicarle a la sociedad. Además de hacer instituto, de repatriar argentinos para hacer investigación, tuve que divulgar. Y yo creo que en este proyecto de país que queremos, que Argentina tiene una potencial salida en un mundo que va a demandar cosas que hace Argentina y bien. Los países tienen que hacer más de las cosas que hacen bien. Argentina tiene una enorme posibilidad en el mundo que viene. Y hay que educar a la sociedad, porque si no la sociedad se resigna, se frustra y ahí aparece la bronca, el enojo. Pero mi pregunta sobre los libros iba a ¿qué tiene el cerebro argentino? ¿Es algo distinto al de otros países? Bueno, porque vos que viste afuera, muchos sí. Dicen, ¿cómo puede pasarle eso a Argentina? ¿O cómo los argentinos tal cosa? O estudiemos la inflación en Argentina, o estudiemos, no sé. No, pero para mí es fundamental tu pregunta y te agradezco, porque yo estoy convencido que por eso no pasa por ser presidente, por una banda, pasa por cambiar la mentalidad de la época. Si no hay un cambio de mentalidad colectiva, un cambio cultural en Argentina, donde se respeten las instituciones, donde tengamos una estrategia más allá de una administración de cómo generar riqueza. En la Argentina nadie discute cómo generar riqueza. Argentina no tiene una matriz productiva para darle bienestar a 45 millones o 50. Entonces, el que venga va a administrar pobreza. Si no encaramos el desarrollo y la exportación de más valor agregado. Esto se logra, Franco, con tu pregunta, que es el pequeño aporte que vengo a hacer yo con muchos otros. Es un cambio de mentalidad colectiva. En el 83 hubo un cambio de mentalidad colectiva. En el 81 Galtieri dijo, las urnas están bien guardadas.